Para mí el cine es como una ventana que te puede llevar a soñar y a sentir y que se meten como muchas sensaciones adentro del cuerpo que te sacuden, que son muy ricas de sentir. Yo por eso me enamoré del cine. Y pienso que esas sensaciones y esas emociones se construyen desde varios lugares, ¿no? Desde la construcción y el acompañamiento de tus personajes, desde la subjetividad más abstracta que a veces que no te lo da todo, que no te dice qué pensar, qué sentir, que no te da las cosas como masticadas, ¿no? Entonces hay un espacio que se genera en el imaginario de uno, del espectador, que acaba también de involucrarse con una obra a partir de tus miedos, de tus monstruos, de tus propios sueños, alegrías. Al hablar de aquello que se contempla al escribir la historia, el teórico francés François Ninet apunta que el cine llegó a desafiar el tiempo, al ser más que solo huellas y menos que la encarnación de eventos pasados. Insisten que las imágenes en movimiento se pierden a la vida y, sin embargo, sobreviven a la muerte de aquello que muestran. En ese sentido, nunca son totalmente pasado, mero documento histórico. Son memoria colectiva y trauma, es decir, un pasado que regresa con toda la fuerza del instante vivido. Es por ello que desde el siglo XX resulta imprescindible contemplarlas al momento de escribir la historia. Siguiendo esta conclusión, podemos decir que la filmografía de Tatiana Hueso tiene un lugar seguro en la construcción de la historia de varios episodios dolorosos de Latinoamérica, la instrumentalización de la violencia en México de la última década, así como los estragos de la Guerra Civil de El Salvador en los 80. Pero en algo más universal, Tatiana Hueso también va dejando retratos fundamentales al hablar de temas meramente humanos, esos que traspasan fronteras y escriben otro tipo de historia. Ahí está la pérdida, la ausencia, la niñez, la rebeldía, el miedo, la amistad y la memoria, cada uno representado a través de una de sus mayores cualidades como contadora de historias a través del cine, la conciencia de las atmósferas naturales, exaltadas a través de la fotografía casi siempre realizada por Ernesto Pardo, y el sonido, atmósferas que trascienden lo ilustrativo y se integran en la construcción de narrativas dramáticas. Son espacios que puedes habitar sensorialmente a través del sonido y de repente sientes que estás ahí, ¿no? Que estás en medio de este bosque que crujen todas las ramas, te sientes este rugir también del viento que hay en muchos momentos, ¿no? Estas atmósferas nocturnas tan envolventes. Siento que es una película muy envolvente sonoramente. A mí me encanta que una peli te arrastre como sensorialmente. ¿No? Tempestad, este viaje, este autobús no suena motor, ¿no? Suena tormenta, suena lluvia, suena viento, a la respiración de ella, ¿no? Y bueno, y el eco tiene un gran cuidado en estos valores estéticos como muy inmersivos que te hacen habitar la película de una forma muy rica. Tatiana Hueso nació en El Salvador, aunque muy pequeña llegó a México. La guerra civil de los 80 en su país la vivió de lejos, una guerra en la que murió parte de su familia. Fue hasta 1989 cuando volvió a su tierra natal, donde presenció manifestaciones de ese estado de guerra, como los toques de queda. Estaba en la adolescencia y por primera vez Tatiana Hueso encarnaba las pérdidas de la guerra. Pero bueno, llega esta primer película, el lugar más pequeño que llega en unas vacaciones que voy a visitar a mi abuela materna, de las pocas veces que he ido a El Salvador, y me lleva a conocer su pueblo y el impacto emocional que yo tengo al llegar a este lugar, en donde lo primero que me pasó, un pueblo de 3 calles, lo primero que me pasó cuando salí a caminar a la calle es que una señora se me abalanzó y me abrazó y me decía, Frida, me decía, no has cambiado nada, estás igualita, qué bueno que regresaste. ¿Perdón? ¿Está usted equivocada, señora? No, yo no soy Frida, me llamo Tati. ¡Qué bárbara! Es impresionante ver tu cara, es igual, ¿no? Y entrar a esta iglesia y ver que en la pared había una cola de helicóptero militar y las paredes estaban llenas de niños guerrilleros, de muchachas guerrilleras muertas. Fue un impacto enorme decir, ¿qué pasó aquí? Quiero saber qué sucedió en este lugar, ¿no? Y eso originó, ese fue el primer detonador. Y bueno, con esa peli aprendí lo que significa, no aprendí, sentí lo que significa la dimensión enorme del dolor, de la pérdida de los seres
amados. Es así como la directora sembraba sus claves temáticas, como la pérdida, pero también la mirada desde dónde abordarlas. Para la documentalista, mirar significa observar las cosas más pequeñas de la vida, tener tiempo para estar en el mundo, para tocar la vida y ser consciente de la vida cotidiana del otro. Mirar las cosas más chiquitas que pueden ser enormes, eso es la mirada, dice la directora, y a través de características que enseguida convirtió en cualidades. Los planos generales, el uso del sonido y el campo vacío nos adentran en cómo la guerra impactó en este lugar, cómo seres queridos fueron arrebatados, cómo el miedo se apoderó de su vida y también cómo lograron vivir después de las atrocidades. Tatiana Hueso traduce con precisión a imágenes incluso la creencia de los habitantes de que en el bosque habitan los fantasmas que la guerra dejó a su paso. La elección de un Steadicam para grabar este espacio tiene que ver con la intención de llevarnos por este lugar como si fuéramos uno de esos fantasmas que lo habita. Este primer largometraje introduce otra característica, el tratamiento de la violencia sin mostrarla gráficamente, decisión que inspiró al cineasta ruso Viktor Kosakovsky, quien fue su profesor y le enseñó que, por ejemplo, para hablar de sexo no es necesario poner la cámara en medio de las piernas de una mujer. Esto le hizo saber que para tratar el tema de la violencia no era necesario mostrar la sangre, lo cual mantuvo en su segundo largometraje documental, Tempestad, que, sin necesidad de un estado de sitio y una guerra civil como la de El Salvador en los 80, exhibe cómo México es un país que a diario suma desaparecidos, víctimas y sangre inocente. Por una parte está el narcotráfico, pero también la colusión con las supuestas autoridades policiales, judiciales y del ejército. La pérdida a partir de la violencia, ¿no? Es un elemento que se ha repetido en mi filmografía. Hay un vínculo, hay algo allí que me hace también abordarla desde un lugar que me importa mucho, que me mueve la panza, ¿no? Y bueno, y luego llega Tempestad, que me tocó la puerta, literalmente la puerta de la casa, ¿no? Con una de mis mejores amigas de la adolescencia, Miriam, que es una de las protagonistas y que estuvo encarcelada, acusada de tráfico de personas y que le rompieron la vida en esta cárcel violenta controlada por el narco en el norte de México, ¿no? Y a partir de Miriam yo necesitaba otra voz para construir su historia y bueno, es todavía, pero era un momento tan brutal de desapariciones, de mamás buscando a sus hijas desaparecidas, y encuentro a Adela sí que la busqué para poder acompañarla a otra voz de Tempestad, y me sumerjo en este mundo tan duro, tan doloroso de lo que significa tener un hijo desaparecido, y este dolor, poder sentir el dolor del otro, ¿no? De estas madres. En fin, entonces, pues son historias. Tempestad es una historia que llegó, que me sacudió, que me hizo verme en un espejo y también que me hizo decir, necesito entender, quiero entender qué nos está pasando, ¿no? En Tempestad conviven dos historias. Para el relato de Adela, Tatiana Hueso se mantiene en la línea del lugar más pequeño, al mostrarnos la cotidianeidad de una mujer que trabaja como payasa en un circo. Una vez que conocemos al personaje a partir de sus interacciones con otras mujeres de su familia, con las niñas a las que les enseña el oficio, con su hija, viene la revelación. Uno de los puntos dramáticos más fuertes de la película es una madre que lleva una década buscando a su otra hija. Una víctima que forma parte de la estadística que 6 años después del estreno del documental alcanzó la cifra de más de 100,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. De forma intercalada conocemos a Miriam, injustamente acusada de tráfico de personas y condenada a una prisión controlada por un cártel del narcotráfico. De ella no vemos su rostro. Decisión que responde a la intención de la directora de incitar al espectador a contemplar la película con sus propios miedos, visiones e imágenes. Desafortunadamente en México, donde el narcotráfico es el quinto empleador y cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, por mencionar 2 de los más grandes, operan en alrededor de 28 y 24 estados del país. Hay un miedo latente a convertirnos en la voz de Miriam y hacer esa cara que no se muestra en la película. La forma de priorizar el uso de la voz, principalmente en la historia de Miriam, está relacionada con la creencia de la cineasta en cómo la voz del otro puede acercarnos a lo más profundo de su alma.
A partir de ahí, también viene la decisión de prescindir de una cámara que grabe las entrevistas, apostándole a una interacción más íntima. A través de la manera en que realiza sus entrevistas, podemos decir que Tatiana Hueso se ha convertido en una experta en asomarse al alma del otro. En otras charlas ha explicado que en la primera media hora de plática el personaje no es realmente como se muestra. Luego, a la hora, esa voz empieza a cambiar y la máscara comienza a caer, para a las 2 horas entrar en una especie de trance, en un espacio terapéutico. A la tercera hora es como si ellos hablaran consigo mismos. Hay un punto en que parece que ya no platican conmigo, sino que ellos mismos están habitando esa memoria. Después de Tempestad, tengo que decir que yo quedé enferma, que la oscuridad de esta película, que también tiene una gran fuerza y una gran dignidad de estos personajes, de su lucha, ¿no? De su resistencia increíble, pero hay una oscuridad con la que yo trabajé, un dolor muy profundo con el que trabajé muchos meses, 3 años, ¿no? De escuchar, de aprenderte hasta el último diálogo, porque también la monté yo con Lucrecia, y algo de eso se queda guardado, ¿no? Y tuve incluso que pedir ayuda para poder limpiar esa oscuridad y esas pesadillas que a veces me atormentaban. Sí, hay algo muy fuerte que se queda dentro. Son experiencias de vida, hacer una película, ¿no? Y bueno, dije, después de Tempestad, dije, voy a hacer un musical. Voy a hacer algo muy divertido. Necesito reírme mucho y cambiar el mood, ¿no? Adentro, en el corazón. Y bueno, y llegó Noche como una oportunidad enorme, con Pimienta, con Nico, que es un compañero de vida, que además sabía que yo estaba buscando algo con adolescentes y niños, y de repente me manda esta novela con estas 3 personajes, niñas hermosas, ¿no? El paso de la infancia a la adolescencia, y claro, en medio de un contexto violento, brutal, y no pude decirle que no a esta historia. Me parecía muy importante contar lo que significa crecer en un contexto violento, y además era la oportunidad para hacer mi primer ficción, que me moría de ganas y que yo ya venía como experimentando con muchos mecanismos narrativos en mis documentales que tienen que ver con la ficción. Y le dije que sí inmediatamente. Claro que sí quiero hacer esta película, ¿no? Noche de Fuego es la primera ficción de Tatiana Hueso, nacida del libro Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement. Regresamos a los lugares recónditos y boscosos, como en El lugar más pequeño, y al tópico de la violencia ejercida por el narcotráfico, pero con un elemento nuevo, el paso de la niñez a la adolescencia. 3 niñas crecen en una comunidad rural donde la instrumentalización de la violencia está normalizada. Los grupos criminales se pueden llevar en cualquier momento a las niñas, y parte de la población trabaja para ellos en los campos de amapola. Nuevamente, el miedo a ser una víctima está latente, tanto por rehusarse a seguir las órdenes de los criminales, como por el simple hecho de ser mujer. El miedo es otro elemento que ha estado presente. ¿Qué significa el miedo? ¿Cómo nos paraliza, no? ¿Qué significa el miedo en la vida de una persona? Y cómo es un mecanismo de parálisis usado por el poder y por los que quieren someterte a través de esos mecanismos, ¿no? En Tempestad es muy evidente. En El lugar más pequeño también está muy presente el miedo, ¿no? Y bueno, y Noche de Fuego, pienso que esa sensación que permea toda la película, siento que yo ya venía masticando y entendiendo lo que significa el miedo adentro de una persona, y pienso que Noche de Fuego está permeada por ese miedo, y el espectador, cuando ve la película, se le va metiendo poco a poco ese miedo en el cuerpo, ¿no? Noche de Fuego se mueve entre la oscuridad de sus temas y en la luminosidad que dan la fotografía de Dariela Ludlow y el tratamiento del arrojo, la inocencia y honestidad propios de la infancia. Tenemos a niñas que se distinguen por una visión rebelde, aunque la visión adulta y el contexto intenten, y en muchas ocasiones, logren apagar ese fuego. Por ejemplo, Ana quiere ayudar cuando una persona está siendo violentada mientras ella y su madre están dentro de casa. ¿Qué tal que es mi profesor? ¿Te gustaría que te hicieran eso a ti?, dice Ana. Enseguida esa empatía es reprendida por la necesidad a la que el crimen ha orillado a los pobladores: vivir en un estado de supervivencia. Más que ayudar al otro, importa salvarse a uno mismo. Y aún así, Ana
Paula y María se cuidan y se protegen. En un contexto donde la empatía es casi imposible, ellas construyen lazos de amistad, lugares seguros. Ahí está el verdadero fuego. Aunque justamente Noche de Fuego nos da el final más fuerte y desesperanzador de la filmografía de Tatiana Hueso, porque el crimen organizado le arrebata al grupo de amigas una de sus chispas, esas necesarias para crear un mundo mejor. El Eco lo dejé pausado para poder hacer Noche de Fuego, ¿no? No hice este musical, pero empecé a buscar, decía, quiero una película que tenga luz, quiero vivir, que necesito una pausa en el alma y en el corazón, una pausa de esta oscuridad, de trabajar con este dolor, y necesito algo que me abrace, un abrazo amoroso, un poder estar sin prisa, y quiero hablar de la infancia. Creo que es la primera película que la busco, o sea, que empieza como, quiero seguir hablando sobre crecer, bueno, también viniendo de Noche, ¿no? Sobre lo que significa crecer, sobre mirar el mundo con ojos de descubrimiento, quiero hablar sobre este momento de la vida tan efímero, tan fugaz, que no dura nada, ¿no? Que donde además se guardan muchas de las huellas que nos van a acompañar el resto de la vida, y quiero encontrar unos ojos hermosos de niños que me hagan percibir qué significa mirar el mundo con sorpresa, ¿no? La ternura, la magia y también el abismo que a veces sentimos cuando somos niños frente a la vida. El Eco funciona como una entrega todavía más profunda de la infancia. Conocemos durante un ciclo escolar a las niñas y niños de El Eco, comunidad de Chignahuapan, Puebla, donde hasta 2020 se contabilizaba una población de 104 habitantes. Al igual que en Noche de Fuego, los personajes son complejos, críticos con su entorno, rebeldes, amorosos, trabajadores, soñadores. Tatiana Hueso los desarrolla como personajes guerreros, contestatarios, que adquieren un pensamiento crítico en la escuela, semillas que van a incidir en su realidad, sin nunca perder de vista la inocencia, esa que no está más que en la infancia. Cuando llegué al Eco, por ejemplo, después de mucho buscar, 6 meses de recorrer pueblos y demás, y llegué al Eco, llegué a la escuela con una maestra rural que me acompañaba, y me tocó ver, por ejemplo, a Luzma, ¿no? Luzma es la niña que cuida las ovejas, y era la primera vez, me tocó verla sentada en su mesita, y frente a ella estaban los 2 gemelos, tenían 6 años en ese momento, súper chiquitos, con sus ojos gigantes, Luzma, negros, a punto de dar su primera tutoría, ¿no? O sea, enseñar un tema que ella había investigado, aprendido y dominado, y una vez que lo tiene, se lo transmite a otro niño. Pero eran 2, eran los gemelos, ¿no? Y me tocó verla con esos ojos tan abiertos y con la voz le temblaba, estaba muy nerviosa y era tan interesante y tan emocionante como ella enseñaba, ¿no? Y con una enorme responsabilidad, que fue una señal de decir, aquí están los niños que estoy buscando, aquí están estos ojos maravillosos, también sus rostros como curtidos, como de adultos, como de, no sé, que de alguna forma, sin hablar, los rostros de estos niños, de alguna forma, aunque no hablen, dicen tantas cosas, ¿no? Como que mucho de, no sé, del dolor que está por venir enfrente, ya está sembrado en esa mirada, ¿no? Pero también mucho amor y también mucha rebeldía y mucho juego y pureza, ¿no? Son miradas muy puras. Esta forma de mostrar la infancia se asimila a lo que Víctor Erice ha hecho en El espíritu de la colmena. No es casualidad, ya que Tatiana Hueso menciona el español entre sus influencias. Podemos decir que entre las películas de ambos se rescata lo que Erice llama ese momento auroral de la primera mirada sobre el mundo, cuando todavía no han entrado a la lógica social sistemática. En El Eco se refleja en cómo el más pequeño de la infancia está a punto de recoger su plato de la mesa después de comer y es interrumpido por su padre, quien le dice que eso lo deben hacer las mujeres. Ahí está la encarnación de ese sistema machista que forma parte de la lógica social. El Eco también llega como un respiro de las convenciones de Tatiana Hueso en cuanto a la forma. No hay voz en off, no hay entrevistas, no está la oscuridad de Tempestad. La vida y los personajes hablan por sí solos en un documental que se asemeja a una ficción, incluso por su meticuloso montaje. La directora se camufló tanto con los personajes en su realidad, que el resultado final es también una ficción en la que los personajes no temen ser ellos mismos ante su cámara. No fue necesario crearlos en un guión.
sino acompañarlos en su inocencia, pero también en los golpes que la vida les va dando. Lo primero que dije es, no más entrevistas. Ya trabajé con entrevistas maravillosas en mis 2 películas anteriores, no más voz en off, ningún relato que lleve al espectador de la mano, ¿no? Fue como, vamos a ver si eres capaz de ver la vida que hay enfrente, de atrapar pedazos de esa vida y de contarlas, pues desde otro lugar. Entonces, los dispositivos narrativos, por así decirlo, fueron otros y era una provocación de mi parte, provocaba ciertas conversaciones, la idea era que los personajes interactuaran entre sí, entonces de repente yo provocaba una conversación que nacía de un conocimiento profundo de haber estado 4 años yendo a vivir con ellos, a dormir en sus casas, a cenar, a escuchar todos los cuentos de fantasmas sabidos y por haber, salir a pastar, a acompañarlos, a pastorear los animales, a sembrar la milpa, a deshiervar la milpa, ¿no? Días en la escuela, haciendo queso, o sea, la vida cotidiana me la chupé, o sea, no sé cómo decirlo. Es la clave de esta película, es la cercanía, la intimidad tan grande que logramos con ellos, pues por todo el trabajo de acompañamiento, de estar con el otro a lo largo de 4 años, antes de rodar. Luego el rodaje duró 18 meses. Desde su primer documental, la mirada de Tatiana Hueso en las cosas micro nos inserta en algo macro. En el lugar más pequeño, en una guerra en el país más pequeño de Centroamérica. Tiempos de inestabilidad política y del incesante interés de Estados Unidos por hacer avanzar a la derecha en Latinoamérica. Luego, con Tempestad, recorremos México de norte a sur, en un intento por entender cómo la vida no es igual después de ser víctima de las atrocidades de los grupos criminales. Y aunque ese México no ha dejado de existir, la cineasta empieza a dar luz con Noche de Fuego. Una luz que llega a abrazarnos completamente con el eco. Una luz que viene con la infancia y cuyo brillo es capaz de revolucionar el mundo desde los lugares más recónditos. Desafortunadamente, al ser una directora de documentales, esos mensajes tardarán en llegar a quienes necesitan escucharlos. Vivirlos a través de la pantalla. El documental me parece que se encuentra en un momento increíble, muy álgido, muy vivo, muy complejo, cinematográfico en este país. En México pienso que es un referente el cine documental mexicano para muchas otras corrientes documentales del mundo, ¿no? Es un referente que está en primera línea y efectivamente el documental mexicano se recibe en muchas partes del mundo con mucha sed, con muchas ganas de descubrir las nuevas películas. Y además se están haciendo muchos documentales en México. Es una contradicción muy grande porque se están produciendo muchas películas que, como siempre, no ha habido otra realidad para nuestro cine. No llegan a su público, no se encuentran con su público. Y en el caso del documental es todavía más difícil, ¿no? Si no existieran los festivales, o sea, gracias a los festivales llegan a una parte del público y pocos documentales llegan a las salas y cuando llegan, pues siempre están escondidos, ¿no? Lejos o en muy malos horarios. En general el cine mexicano, pero el documental lo sufre mucho más. Y de repente cuando tienes chance de ir a las funciones y demás, ves una sala en donde hay una catarsis hermosa en los espectadores, en donde, no sé, con el eco me dicen, es que yo cuidaba a mi abuelita, es que cuando fui de vacaciones voy al pueblo de mi papá y con una nostalgia, con un gran sentimiento, se identifican, se ven, les mueve, se llevan guardada la película, ¿no? Pero no hay espacios para poder encontrar a ese público y ese es el problema que tiene nuestro cine.